Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes, como siempre, mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Esta noche voy a estar conversando con el doctor Pedro Roberto Ruiz, médico venezolano radicado en Estados Unidos, médico cirujano. Pero esta noche no voy a conversar con él, que ya está por allí, del tema médico de la pandemia, como ha sido nuestras anteriores conversaciones en este espacio. Pero Roberto Ruiz es dirigente político de muchos años y de política. Vamos a conversar con Pedro Roberto del tema político porque además de excelente médico, es un excelente analista político y con experiencia, por supuesto, como dirigente de muchos años en Acción Democrática. Net. Y no es que Hola, tú, buenas no es que noches. sea, ¿Cómo estás, José? buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? No, aquí Bien. quejándome en la quejadera del servicio de internet maravilloso que tenemos aquí en Venezuela. Bueno, tú sabes cómo son las cosas. Hay que aguantar la pela. Así es, resistencia. Pero Resistencia ante les todo, resistencia. comentaba, además de ya haberte presentado, comentaba que esta noche no vamos a conversar sobre temas médicos ni de pandemia, sino que vamos a abordar el tema político. Tú eres un excelente analista político, pero además eso eres dirigente político. Has sido dirigente político durante muchos años. En función a eso, a tu experiencia, al análisis certero político que haces, vamos a comenzar porque nos digas cómo ves la situación política actual en el país. Ok. Yo, en virtud de aprovechar el tiempo, José, primero, bueno, darte las gracias por esta entrevista que la considero importante, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo nosotros. Quiero reconocerte que eres de las pocas personas que con toda la honestidad y la sinceridad transparente defiendes el derecho al voto. Y no solamente defiendes el derecho al voto, sino que no has cesado en ningún momento, no has tomado una tregua para defender la oportunidad que tenemos nosotros. Y sobre ese tema quisiera yo hablar antes de hacer un análisis retrospectivo o introspectivo de nuestra situación, porque resulta que la circunstancia en este momento es muy favorable al hecho de ir a votar. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que tenemos 6 meses para preparar las elecciones. Entonces, aquí voy a sacar a la luz una primera carta que generalmente quienes no tienen fuerza en el proceso electoral la sacan como una condición o probablemente como una razón para no ir a votar. No, que las elecciones pueden estar comprometidas por diversas situaciones. Mira, mejor dicho, en palabras transparentes, castellano puro y limpio, las elecciones no son limpias. Bueno, lo primero y principal que se tiene que establecer en una actividad de tipo electoral es que usted tiene que tener la responsabilidad necesaria para asistir a los eventos de preparación, a los eventos de formación, a los eventos de montar tu mesa, a los eventos de cuidar el voto en la mesa y de estar pendiente de que las personas que están registradas en el colegio electoral voten ahí. Eso es la transparencia, eso es la limpieza. La limpieza no es creer que la sociedad civil va a cuidar todas las mesas del país, por Dios, eso no existe. O sea, lo que existe es la responsabilidad de cada persona. Lo segundo que te voy a tocar el tema es el proceso destructivo y satanizante que tienen a través de las redes sociales contra el proceso electoral. Mira, Twitter no vota, ni los teléfonos inteligentes tampoco. Y quienes generalmente actúan generando discordia, discrepancia,
quebrando la moral de quienes trabajamos en base a un proceso de decisión, tampoco votan. Ese día a ellos se les ocurre algo y no van a votar. Entre las cosas que se les ocurre es que le da miedo los motorizados, por decirte algo. O porque había gente muy fea en la cola como para votar. Y si tú le pides que cuiden el voto, eso no cuidan, pero ni siquiera la oportunidad, no te dan 10 minutos para que tú te pares del centro de votación y vayas al baño público de la mesa electoral y regreses un momentico. Esos 10 minutos se van, si no se toman tu café de paso. Entonces, ya, es un cuento permanente. Yo tengo 48 años en la actividad política. He visto cualquier cantidad de elecciones y he dirigido campañas y sé cómo se manejan muchas de las cosas. Y ese es un cuento. Ese cuento de que no vamos a votar porque no hay condiciones para votar. Es como cuando tú le dices a alguien, yo no puedo ir a comprar a ese centro comercial porque ese centro comercial es muy lejos. No vale. Di lo que es. Bueno, yo no tengo dinero, la tarjeta de crédito no me pasa ya. Así de sencillo. Si no quieres ir a elecciones porque no tienes votos. Y no los tienes. Los partidos, lamentablemente, en los últimos 9, 10 años, fueron secuestrados violentamente bajo el tema de la antipolítica, diciendo que no estábamos preparados, que no habían condiciones, que esto. Yo te voy a también a ser franco, porque tampoco me voy a ir por un solo canal de la autopista. Yo creo que tenemos 6 meses para preparar nuestro proceso de votación. Y es un proceso bien interesante que debemos hacer, José, y seguir. Pero sí debemos de estar claros en preparar el cuaderno electoral. Nosotros no podemos ir a unas votaciones con un cuaderno electoral que tenga 10 años de vigencia. Yo creo que los partidos que se inscriban y la actividad individual de quienes se inscriban como candidatos deben de estar plasmando a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral que se actualicen los cuadernos de votación, se sincere, porque hay más de 7 millones de venezolanos que votaban que ya no van a estar en el país votando. Y eso hay que reconocerlo. Y a eso hay que estar pendiente y que las personas que están en los centros de votación solamente permitan la votación de quienes viven en ese sector electoral. Porque si no, se van a cometer errores del pasado, que en un centro electoral donde no existe control de la mesa electoral, donde no existen las dos fracciones políticas, la fracción de gobierno y la fracción no gobierno, puede alguna de las otras tomarse la ligereza, ¿no? de hacer votar a personas que no están inscritas en el cuaderno o esa situación. Lo otro es regular la cantidad de colegios electorales, porque nosotros tenemos problemas de transporte, de gasolina, de enfermedad. Entonces hay que ubicar los centros de votación, hay que centralizarlos, hay que agruparlos y dejar tanto centro de votación periférico y llevarlos a centros de votación normal. Si las votaciones, si el proceso electoral está definido para el día 6 de diciembre, exista o no exista abstención, se va a realizar el proceso electoral. Y si no voto, alguien va a tomar la decisión que yo debía haber tomado por mí. Y yo no le puedo seguir echando el cuento a los directores políticos, porque ya los directores políticos de los partidos, en el año de diciembre 15 que votamos en bloque y le ganamos al gobierno y le ganamos a la estructura con una elección en el que fuimos mayoría en la Asamblea Nacional, cometieron los errores de dividirse. Y aquí te voy a decir nombres y apellidos. La primera fracción que se dividió en el Congreso fue la fracción de la dirigente María Corina, que dijo que ellos se separaban de la mesa de la unidad porque por esto, y ahí se fueron dividiendo todo. Bueno, divide y vencerás, pues. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tienen los actuales partidos políticos, o los que queden como partidos políticos, para decir que nos van a defender a nosotros en esta tragedia que está viviendo Venezuela? A mí me parece que la oportunidad que se está dando ahorita es única en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Primero, es la posibilidad de elegir una asamblea nacional que de plano, al ser electa, elimina de por sí aquella famosa asamblea constituyente comunal que lo que hizo fue desbaratar el resto del país. O sea,
Ya con el hecho de ir a votar estamos eliminando ese adefesio. Segundo, nosotros tenemos la posibilidad por primera vez en la historia democrática y en los últimos 20 años de totalitarismo que vivimos en Venezuela, de que elegir a nuestros propios dirigentes locales. Y eso es lo que no les gusta a los dirigentes, a los exdirigentes de los partidos políticos agrupados en el G4. Porque ellos saben que ellos no tienen la dirección local de las bases partidistas, ni de las bases ideológicas de los que forman los partidos. Ni siquiera el mismo PSUV, porque el PSUV, que se transformó de Partido Socialista Unido de Venezuela en el centro de resolución social del gobierno de Chávez por un lado y de Nicolás Maduro, ya no es partido político, ya es el Ministerio de Asuntos Sociales del gobierno, tiene el clientelismo suficiente para mantener a los que están dentro de la estructura electoral de su propio partido. Lo que significa que ni siquiera ellos mismos van a tener la posibilidad de decir, yo voy a votar para cuidar los votos de un dirigente que ni siquiera conozco. Es el momento de votar por los dirigentes tuyos. Como no tenemos gasolina, como no tenemos comida, como no tenemos dinero, es el momento de que nuestros dirigentes de cada circuito electoral se inscriba y haga su campaña ahí. Porque la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional de Venezuela para los próximos 10 años empiezan primero, José, por evaluar si de verdad este modelo de Estado que tenemos nos resuelve los problemas. O sea, eso es inherente a una obligación de definir si seguimos con el modelo presidencialista, que es un rey que hace todo lo que es un rey cada 5 años y ahora per seculum seculorum, ¿no? Segundo, nos conviene un modelo legislativo, nos conviene un modelo mixto, nos conviene a nosotros respetar la situación de Estado federal y convertirnos en Estados federales propiamente dicho, porque no podemos seguir con la centralización que tiene el país, que todo se decide en Caracas, no importa que estén sucediendo las cosas. Y algo muy importante. Y ese debate, Pedro, y ese debate precisamente debe darse en la Asamblea Nacional. Por supuesto, pero si esa Asamblea Nacional, fíjate, tal vez lo peor que nos pasó, y lo peor que nos pasó porque la dirigencia que tenemos es una dirigencia muy mediocre, fue el ser la gran mayoría en la Asamblea Nacional. Ojalá en este proceso ninguna de los dos bandos sea gran mayoría, sino que sea paritario, de manera que tenga que verse obligados a discutir, a debatir, a llegar a acuerdo, que es lo que debe hacer un parlamento. Por supuesto, José, claro. Y es que, bueno, se abrieron 110 puestos nuevos para la Asamblea Nacional. Yo creo que ese es el momento para que cada circuito envíe, pero que sea del circuito, no que sean importados en vientre. Eso no tiene sentido, porque entonces tú tienes necesidades locales en los circuitos electorales locales y no tienes representantes en la Asamblea Nacional. Pero hay dos temas importantísimos también dentro de... Nosotros tenemos 14 temas que tenemos que resolver en la Asamblea Nacional, pero te voy a nombrar 4. Ya te nombré 2. Ahora voy a seguir con el tema de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, porque ese tema es álgido, es difícil, pero tenemos que discutirlo. La profesionalización de las Fuerzas Armadas. Pero permíteme una cosa, Pedro. Antes de llegar ahí, que ese es un tema que lo tengo previsto aquí tocar, fíjate, sí me gustaría hablar, que tú nos dieras tu visión sobre esto que ha sucedido con los partidos políticos. Aquí estamos en un juego donde es un juego duro, y es un juego duro de ambos lados. Aquí la oposición que encabeza Guaidó, con esa operación Gedeón, eso no es juego de carrito, no es juego de muñeca, eso es un juego duro contra los que están en el poder. A su vez, los que están en el poder también juegan duro, cuando tienen que hacerlo, y juegan muy duro. Pero avisan con tiempo, por decirlo de alguna manera, las jugadas, porque desde enero se estuvo dando señales de que los partidos iban a ser intervenidos. Eso desde enero se estaba viendo. Y los partidos no tomaron las previsiones necesarias
e hicieron los cambios o las reflexiones o las rectificaciones que deberían de haber hecho, y bueno, y jugó pues el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ahí te dejo esa flor. Bueno, mira, varias cositas, ¿no? Varias cosas. La primera, yo voy a cerrar porque aparte de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, para quitarnos ese problema de que esa famosa unión que vino con el socialismo del siglo XXI de Fuerzas Armadas y pueblo no nos ha traído nada interesante ni nada bueno, y a final de cuentas los cuarteles no pueden ser los dueños del país, ¿no? Todo lo contrario. Los cuarteles deben de estar pendientes de lo que funciona para el país, y hasta ahorita lo que han hecho es reprimir a través de un canto perverso la manifestación de hambre, que es lo que la gente manifiesta. La gente no manifiesta porque quiere un iPhone 11, la gente quiere comer como se comía en Venezuela. Pero el cuarto punto importante de la Asamblea Nacional, antes de entrar a tu pregunta, es nosotros debemos como venezolanos cuidar el endeudamiento futuro que nos tienen preparado las fuerzas pseudopolíticas de esas cúpulas podridas de los partidos políticos. Y yo sigo tus programas y yo escuché uno en el que se hablaba, pero una belleza de la política petrolera. Pero yo te voy a decir, como dirigente político, qué pienso yo de la política petrolera en esta situación de emergencia con mi país. Yo no estoy de acuerdo en que en Venezuela se invierta un centavo en la estructura petrolera para recuperarnos económicamente. Porque vamos a endeudar a un país por unos 20 o 30 años, según la cifra del entrevistado, y en ese endeudamiento lo vamos a convertir en esta imagen. Por cada $10 de inversión petrolera que se haga en nuestro país, $1 es el que vamos a recibir de regalía para disfrutarlo. Pero de ese dólar que se recibe, solamente 75 centavos se van en impuestos. Y quedan 25 centavos para repartir entre la población venezolana. Entonces, aparte que vamos a repartir 25 centavos entre 20 millones, 22 millones de venezolanos en 40 años de deuda, ¿qué sentido tiene? Yo creo que aquí hay que pensar bien si le metemos $10 a la industria petrolera o le metemos $10 a la extinta agroindustria nuestra que tal, que, por ejemplo, a la siembra, a la pesca, a la cría de ganado, porque si nosotros metemos $10 en la agroindustria, vamos a agarrar 40. Y por cierto, esa producción de alimentos básicos está libre de impuestos. Entonces, nuestra Asamblea Nacional debe de llevar claro qué va a decidir a quién va a endeudar, porque el endeudamiento de nuestro país en base a la industria petrolera solamente favorece a las grandes estructuras económicas y a los poderes económicos establecidos, que son los que borran mente y compran conciencia. Entonces, ahora voy a entrar con tu pregunta. Mira, muy interesante tu planteamiento sobre sobre la industria petrolera, Pedro, de verdad, bueno, es para pensar, es para pensar. Pero como me dejaste la puerta abierta. Sí, porque fíjate, se está hablando de que se requiere 250.000 millones de dólares para en 10 años recuperar la industria petrolera venezolana. 250.000 millones de dólares. Es una locura. Eso es endeudar a los hijos de los hijos de los hijos, y esos reales no van a llegar a la industria petrolera. Esos se van a quedar en comisiones, en pago de asesoría. Entonces, mira, si en Venezuela se quiere explotar el petróleo que nosotros tenemos que regresar a la orimulsión, punto y aparte. Y se lo vamos a vender, o sea, en mi opinión, privatizar esa situación. Que una empresa privada se encargue y nos pague los impuestos y ciertas regalías. Punto y aparte. Hay que obligarla a que haga puestos de trabajo. Eso sí lo tenemos que tener. Y no estoy hablando de violar la ley de nacionalización petrolera hecha, por cierto, por el presidente Pérez en su primer gobierno. No la estoy violando, ni estoy en contra de los petroleros, por Dios, jamás en la vida. Yo lo que estoy es en contra de endeudarnos en una empresa que no nos va a producir ganancia, y lo que nos va a producir es una sinvergüenzura, inclusive para volver a cometer todos los errores latinoamericanos que tuvimos con las bonanzas petroleras que hemos tenido. Ahora bien, imagínate tú,
el 1% de toda esa cifra que hablan los petroleros, si se mete nada más en semilla de maíz, en semilla de sorgo, en pollo, si se mete en nada más que en empresas para producir agua, por Dios, es comida. El petróleo no se come. Que nos vamos a tener la gasolina a precio de venezolanos, vamos, pero si todo el mundo quería pagar la gasolina a precio internacional y a final de cuentas una granja se produce dinero y tú puedes pagar tu gasolina como la quieras pagar. Esa asamblea que vamos a elegir, José, habilidad. Y por eso es que de locales autóctonos de los circuitos electorales. Fíjate, el tema de yo lo quisiera llamar de generar un cambio violento dentro de nuestra sociedad basado en el financiamiento de rebeliones militares, sigue siendo lo que la generación que produjo en Venezuela un cambio en los años 40, 45, 46, 47, para borrar el caudillismo. O sea, ya no podemos seguir detrás de caudillos, por Dios. No podemos seguir. O sea, nosotros estamos enfrentando un mundo globalizado, donde todo se hace a través del pensamiento y de la actividad de tipo tecnológica. Ya no podemos seguir pensando en un hombre montado a caballo, con una espada, diciendo, aquí estoy yo. Y los que hemos nombrado nos han quedado todo mal. Nombramos nombramos un archiconocido que cuando ganamos las elecciones y fuimos a reclamar, el tipo no quiso ir porque, yo no sé, algo pasó y no fuimos ese miércoles a reclamar las cosas, cuando todos sabíamos que habíamos ganado las elecciones, pero él decidió no y nos mandó a escuchar salsa, por cierto. Otros dirigentes políticos nos dicen que no podemos ir a votar porque las condiciones no están dadas, pero no solamente lo dice uno, lo dice 2 veces, lo dice 3 veces y lo dice 4 veces. Otro dirigente político dice que hay que salir a la calle y exponer a nuestros muchachos a que hagan manifestaciones en la calle, como ocurrieron en el 14, 15 y el 16, con ese trágico saldo de muertos que después nadie es responsable. Porque si tú te pones a revisar la evolución de todas las actividades o los reportes en los actos de votación, todos son discusiones por posición política, de que tú eres de un partido y yo soy de otro. Esto me da pie para decirte algo importante. Nosotros estamos tan maduros políticamente, ojo, no las clases políticas que manejan los Twitter, la clase política que hablamos y permanecemos callados trabajando política fuera de los partidos políticos que nos los secuestraron los negociantes de oficio, tenemos la madurez suficiente política para no aceptar un plan militar de custodia del voto. Eso no hace falta. Aparte que no puedes ponerse a muro a cuidar carne. Todos sabemos que la fuerza militar es el PSUV. Entonces, aparte de que son los militares, de que tienen las armas, de que representan la ley, de que te pueden arrestar, también lo vas a poner en la máquina electoral. Entonces, tenemos 6 meses para ir a elecciones, pero aclarando puntos, o sea, posiciones puntuales. Yo creo que se ha satanizado mucho la gente que ha pedido las elecciones. Yo creo que hay que darle un voto de confianza. Yo creo que hay que apoyar a los dirigentes locales que quieren ir. Yo siento que de alguna manera es necesario apoyar a nuestros dirigentes. Es una lástima que el discurso antipolítico haya penetrado tan fuerte dentro de nosotros como sociedad, pero hace falta que recuperemos nuevamente los espacios de discusión, los espacios de hablar de política, de llegar a acuerdos para que todo salga mejor, para que todo salga bien. Porque quisiera hacer una acotación allí. Quisiera hacer una acotación allí porque es que ese es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque, bueno, la historia se repite, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que durante estos 20 años, estos 21 años ya, esos sectores extremistas, antipolíticos, que quieren apartar a los partidos y a los dirigentes políticos, han logrado colearse, tomar las riendas de la conducción de la oposición y llevarnos de fracaso en fracaso, desde el golpe de Estado de Carmona el Breve hasta el macutazo de este año? ¿Por qué esos sectores se han logrado imponer a los sectores políticos democráticos tradicionales?
Pero primero fíjate cómo te voy a dar un poquito, cómo te voy a cambiar la perspectiva con que tú ves el fracaso. Yo te voy a decir que el PSUV no puede tener toda la suerte que nosotros creemos que tiene. O sea, no puede ser que un partido político en 20 años todo le salga perfecto. No puede ser. Ahora, ¿quiénes fracasan? Fracasamos nosotros, el pueblo. ¿Por qué fracasamos? Porque no tenemos la oportunidad de entrar a tomar las decisiones que se toman en las cúpulas de los partidos. Pero esto ni siquiera es culpa del gobierno, sino que la gente, el común de las personas, a los políticos que hablamos de forma diferente a los caudillos, no nos da el beneficio de la duda. Y prefieren apoyar a los cantos de sirena, a los embaucadores, a los que le prometen que le van a dar un puesto el día X en el gobierno tal, y no escuchan las realidades. Y eso es lo que sucede a diario. Una cosa tan sencilla como que hay personas que políticos que creen en una solución de nuestros problemas de tipo divina, ¿no? Oye, mira, o sea, yo no pongo en duda mis creencias seglares, mis creencias religiosas, no las pongo en duda en lo absoluto. Yo tengo mucha creencia y tengo formación religiosa también, pero yo creo que el voto lo debo hacer yo. Yo creo que la posición política la tengo que hacer yo. Yo no tengo por qué decirle a Chucho, venga a resolverme este problema. No, señor. Nosotros no podemos dejar a esos fantasmas mágicos que nos resuelvan los problemas que ellos mismos nos han creado. Nosotros no perdemos, José. Ellos ganan, ellos nos obligan a quedarnos callados, nos persiguen, nos quitan los partidos, no nos dejan elegirnos. Bueno, pero a la prueba está que el Tribunal Supremo de Justicia, que es un instrumento de administración superior de justicia, intervino hace unos días atrás y quitó directivas que definitivamente tú dices, bueno, no es posible que un partido como Acción Democrática, que tenga a un dirigente que era en aquel momento secretario de organización, 4 años preparando una maquinaria electoral para ir a elecciones, y un secretario general esté diciendo que no van a ir a elecciones. Entonces, ¿quién entiende eso, pues? ¿Quién entiende? O sea, ¿cómo le dice a la gente que con los adecos se vive mejor? Si estás preparando para ir a elecciones, para ganar las elecciones, y por lo menos comete una arepa en la mañana, una al mediodía y una en la tarde, y resulta que el dirigente del partido dice que no, porque a él le parece que no. Bueno, si es tan inteligente en esas cuestiones, yo creo que debería de aplicar en la NASA, que están necesitando gente para poner cohetes en el espacio. Claro, pues, y además lo convierte, y además convierte a ese partido en un club de amigos y enemigos. Sí, te estoy escuchando. Fíjate, los partidos políticos son instrumentos o organizaciones de agrupación ideológica similar con el objetivo de asistir a elecciones proponiendo dirigentes para elección de cargos públicos. ¿Cómo es posible que un partido político se niegue a ir a una elección? Lo que tiene que es darse 2 golpes de pecho y decir, yo no puedo seguir en este partido político porque yo no creo en el proceso electoral, y te va, pero deja que pasen los demás. No, porque ese señor, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, que se puso ahí con una elección, no debió haber firmado un documento del Ejecutivo Nacional, porque al firmar ese documento era cómplice de lo que estaba sucediendo, por decírtelo de esta manera. Luego de la plataforma Marina, nuestro país, las únicas firmas que se reconocen a nivel internacional es la del Ejecutivo y del Legislativo. O sea, todos los documentos de representación internacional en el resto de los países del mundo deben de llevar esas 2 firmas. Si esas 2 firmas no existen, el documento no existe. Maduro no es el presidente. Maduro no es el presidente, pero el presidente de la Asamblea Legislativa sí le firma el documento. O sea, ¿qué cuento es ese? Eso es lo que no aceptamos dirigentes políticos dentro de los partidos. Que tú me digas a mí que eres el presidente encargado, pero ¿de qué? Si el presidente de la República contesta el teléfono en Miraflores, ¿vale? O sea, no me puede venir con ese cuento de que tú eres presidente, ni siquiera te elegimos. Yo sí creo que era una oportunidad importante, oportunidad importante en enero del año 2018, y creo que tuvo su oportunidad del mundo. El minuto del mundo lo tuvo el 23 de febrero del 2009. Bueno, si lo despreció, ese es su problema.
Eso no es problema de los que estamos obligados a votar el 6 de diciembre para cambiar nuestro país. No nos vamos a desviar del tema hablando de esos dirigentes que son dirigentes tarifados. Eso definitivamente son tarifados. Yo me imagino que les llegará la orden y el libreto para que lo digan. Los verdaderos dirigentes están en la calle. Los verdaderos dirigentes, mira, o sea, uno habla con ellos, los ve, hace videoconferencias. Oye, qué difícil es manejar nuestra dirigencia política. ¿Qué piensas tú que precisamente, Pedro, el dirigente de base, el militante de base, el dirigente regional de Acción Democrática, ¿qué crees tú que puede estar pensando frente a todo esto y qué posición al final va a tomar, qué decisión va a tomar en todo esto? Ellos van a votar. Ellos van a votar. O sea, el dirigente sabe que el voto es el que cambia el destino del país. El dirigente es el que va a buscar el voto. El dirigente es el que mueve el voto. Y él sabe, a él lo que le pasa es que le ponen a buscar el voto para poner a otro a dirigir. Por eso yo digo, este es el momento especial para que la base que quiere ir, no importa que no vaya con las siglas del partido, pero que vayan ellos. Porque tú en tu circuito puedes elegir directamente uninominalmente, inclusive te inscribes como voluntad propia. Tú no necesitas un partido para inscribirte, por Dios. Entonces que se inscriban y lo elijan y lo manden a la Asamblea Nacional. Porque nosotros tenemos que resolver 14 puntos, de los cuales te dije 4 para no comenzar a hablar mucho tiempo. Entonces, nuestros dirigentes están preparados. Nuestros dirigentes están preparados para ganar elecciones, para llevar las elecciones, para hacerlas, para depurar. Nosotros en un mes podemos depurar un cuaderno electoral, sí lo podemos hacer, pero también necesitamos un poquito de paz. Nosotros necesitamos que no nos den martillazo, como aquel famoso juego de huequitos que salen con un martillo donde salga algo le da. Nosotros no podemos estar pendientes de 20 problemas juntos porque nos desanima, nos quita. Sí, es verdad que tenemos problemas. Y vuelvo y te repito, la única garantía que tengamos elecciones transparentes es que antes de ir a votar resolvamos 2 problemitas como es el cuaderno electoral y la circunscripción electoral que hay que quitar centro. Pero la transparencia está en la presencia de los testigos de mesa dentro del sitio de votación. Esa es la verdad verdadera. Esos son los que cuentan los votos y dicen, aquí hay tantos votos en favor de fulano de tal. Y sí se puede contar con una legión de bien formados testigos. Claro que sí las hay. Nosotros podemos decir, si vamos a elecciones y sobre todo si podemos reducir la cantidad de centros de votación, porque esa es una cifra que nos lo va a dar la abstención previa, ¿no? Si nosotros estudiamos las últimas 3 elecciones, sabemos cuál es la abstención previa y los centros de votación que hayan tenido una abstención o una votación alrededor del 10 al 20% lo podemos agrupar en otro centro y entonces buscamos en ese centro que exista una totalización del 60%, 70% y te quitas 5 o 6 centros porque son 3 días de trabajo para los que van a estar ahí y que son 3 días, esos son unos héroes. O sea, yo no sé si tú alguna vez has estado en un proceso electoral y has cuidado de una mesa, pero eso es ser héroe. Eso es un día a ir a recibir el material del CNE, ese es otro día a ir a preparar las mesas, y el tercer día de la votación, que es ese es el día más difícil, porque a veces hasta tomas tu primer café, a veces te lo tomas a las 4 de la mañana saliendo de tu casa, pero el segundo café a lo mejor te lo tomas a las 6 de la tarde, porque así son las elecciones. Eso es un acto extraordinario de voluntad del pueblo. Y ahí a mí, sí, yo fui una vez testigo de mesa y viví esa experiencia, tal cual como tú la dices. Pero hay personas dirigentes de los partidos que están muy bien formados, tienen mucha experiencia y son, bueno, incólumes ahí, pues, y saben hacer el trabajo. Que conocen perfectamente. Tú sabes que los partidos políticos modernos, tal como lo decía, por lo menos en mi caso, maestro Rómulo Betancourt, los partidos políticos deben de tener básicamente el sector electoral, que es un sector específico. Los que les gustan las elecciones, los partidos políticos, no se meten en más nada.
Eso es una gente especial. Esos son como los matemáticos en la universidad, que tú ves que los matemáticos todos andan juntos por allá. Después está el grupo de los que les gustan ser electos, que son los candidatos. Eso tú no lo puedes ver en una elección porque aparecen por ahí. Y está el grupo de los políticos propiamente dicho, que son los que dirigen el partido político. Que no nos gustan las elecciones, cuando mira que hay que... Uy, ya vienen unas elecciones, hermano. Eso sí, porque sabemos lo duro que es el trabajo electoral. Entonces, en esta situación, no solamente es lo duro del trabajo electoral, sino que te están dando hasta con la lata que no tiene pintura. Y te están dando profesionales, te están dando académicos. Yo a veces leo y digo, yo a mis amigos académicos, yo les digo, yo te respeto todo lo que tú sabes, pero yo nunca te vi en mi partido o en un partido militando, hermano. O sea, no debes de opinar de política porque no sabes administración pública. Es más, los formados, los profesionales en derecho formados en políticas públicas no saben de administración política. Porque la política es una cosa que se lleva en la sangre, que sale en el cuerpo. Política no es mala. Lo que pasa es que la política ve en 360 grados. Y nosotros estamos acostumbrados a lo que no nos conviene, desecharlo, decir lo malo o no lo veo, no existe. No, no es así. No es así. Yo creo que tenemos una buena oportunidad de ir a elegir. Bueno, fíjate, pero a propósito de lo que tú dices, yo estoy en esa misma línea de lo que tú dices. De hecho, en estos días escribí un artículo que le titulé El gran momento de la oposición. De esos artículos que nadie lee. Pero bueno, allí precisamente hago una exposición referente a la llamada resiliencia, que es el momento de hacerla. Y que los dirigentes políticos y los partidos deben aprovechar este momento para convertirlo, que se ve como el peor momento, y algunos los pintan como el peor momento, todo lo contrario, este puede ser el mejor momento, como tú lo estás diciendo. Claro, es que depende de quién lo vea. Este es el peor momento para los negociantes de la democracia. Este es el peor momento de ellos. Mira, primero, en el país no existe oposición, existe voluntad de cambio. Dos cosas completamente diferentes. La voluntad de cambio la tiene el soberano, el que está en la calle pasando hambre. No la tienen los dirigentes políticos de oficio y los negociantes de la democracia. Eso debe de quedar claro. Ahora, los negociantes de la democracia que hacen intercambios con votos ya no tienen esa moneda. Mira, es tan importante este momento que por primera vez, yo tengo 2 días conversando con algunos políticos y compañeros míos, y le digo, es la primera vez que yo veo una campaña electoral a 6 meses tan barata, tan económica, que tú no necesitas grandes inversiones como se hacían en las inversiones carnavalescas de las elecciones anteriores. No, es que ni siquiera el gobierno va a poder hacerlo, porque el gobierno está enredado, Entonces, es una buena oportunidad. Lo que tenemos es que enseriar la conversación con los dirigentes actuales de nuestro sistema electoral, en que debemos de reducir la cantidad de centros de votación, sincerar el cuaderno electoral y votar por tarjeta, porque ya las máquinas no existen. Entonces, esa es otra gran ventaja en el proceso electoral. No vamos a votar con máquinas. No vamos a votar con teléfonos inteligentes, no va a existir el Twitter. Vamos allá a votar y le vamos a poner un sello o una X, lo que sea, al voto de nuestro dirigente sectorial. Por ejemplo, yo votaría en mi circuito por un dirigente que yo conozca y sé que va para allá. Y si el partido no lo inscribió, porque ese partido no existe, porque se venció, porque lo vendieron o porque no lo... Entonces le digo, mira, vamos, que yo te doy la firma para que usted se inscriba. De hecho, la resolución existe para 97 partidos que existen en el país para que inscriban candidatos, obviando todo lo que pasó años anteriores. O sea, es una oportunidad que tienes tú de ir a votar. Tienes 110 puestos nuevos. No tienes la necesidad de hacer grandes concentraciones. Lo que sí tienes es que decidir... Y tú como candidato puedes ir con la tarjeta de otra organización. O sea, también, eso no tienes problema, pero vuelvo y te repito. O sea, ¿para qué tú vas a ir a un voto lista si tú puedes ir uninominal? Porque esa es la gran ventaja. O sea, tú vas uninominal. Y ahora hay 48 nacionales.
Sí, dentro y de esta... uninominal, pero vamos a poner que no se inscriban en lista. ¿Qué tiene que hacer la autoridad del CNE si no se inscriben en lista? Porque yo te voy a decir, si el proceso para dentro de 3 meses las listas no se dan, ese es un problema que tiene que observar rápidamente la autoridad del CNE y decir, aquí las listas no se están formando. Por lo tanto, alguna resolución tiene que existir y decir, si las listas no se están formando es porque la gente no cree en bochinche. La gente quiere ir con gente que conozca, que sea de carne y hueso, nada importado en vientre. Eso era antes. Con ese tema de que tú me dices que Mira, la asamblea, que fue la pregunta anterior. Yo coloqué un tuit ayer, donde un hilo de tuit, donde coloco varias propagandas que se hicieron tanto en el 2010 como en el 2015, llamando al voto, donde aparecen una serie de artistas y de personajes conocidos llamando al voto y diciendo allí que, mira, sabemos que va a haber trampas, sabemos que nos van a hacer imposible la cuestión, pero podemos superar eso, vamos a votar. Esas mismas figuras hoy día, bueno, desde el 2018, llaman ahora a la abstención. Y entonces dicen que es que no hay que ir a votar porque el gobierno es maluco, es feo y nos va a hacer trampa. Ahora, si estamos frente a un gobierno autoritario con clara tendencia de totalitarismo, ¿cómo se puede esperar que ese gobierno nos ponga condiciones como en Suiza para que nosotros vayamos a ejercer el voto? Tenemos que entender que nos van a poner las cosas 1000 veces difíciles. Ajá, pero ahí está la capacidad precisamente de nosotros como adversarios, y si somos realmente esa mayoría de la que tanto nos jactamos, para sobrepasar cada una de esos obstáculos que nos coloquen. Bueno, mira, varias cosas, ¿no? La primera que uno tiene que ver es, tú no puedes ir a un proceso electoral asumiendo que ya perdiste. Nosotros en el 2015, en el mejor momento del chavismo, 2015, extraordinario momento del chavismo, le ganamos las elecciones. Y se las ganamos porque fuimos, o sea, todos los dirigentes nos montamos en que vamos a ganar. Algunos fuimos hasta golpeados, que nos quitaron por negociaciones internas de los partidos, nos quitaron nuestra nominación a la asamblea. Pero bueno, fuimos y ganamos. Ahora, en este momento, no vamos a ganar. Por otro lado, no el gobierno nos persigue, no el gobierno nos nombra a los directivos. La Asamblea Nacional, cada vez que tiene que elegir una directiva, no va, chico, no se presenta, le dan diarrea. Entonces, ¿eso es culpa del votante o eso es irresponsabilidad del dirigente, del electo, perdón? O sea, eso está más claro, no puede estar. O sea, si tú tienes que estar en una asamblea donde tienes que nombrar a una persona, asiste o que se nombre tu suplente, pero a ese dirigente electo se le dieron unas instrucciones. O sea, nosotros no lo elegimos ahí para que él se convirtiera en un pequeño príncipe. A nosotros lo elegimos para que él se convirtiera en un representante de nuestra opinión, que son dos cosas diferentes. Por eso que en este caso, y te adelanto esta idea de que probablemente las planchas, por decirlo de alguna manera, los votolistas, no se van a dar, probablemente no se van a dar, sino se van a estar dando los uninominales. Y yo creo que debemos empujar a las elecciones, al esclarecimiento de los 2 puntos como son centros de votación y cuaderno electoral, y a fortalecer el voto uninominal. Aparte de eso, mantenernos nosotros, los electores y los civiles electores, en el cuidado de nuestros propios votos, en hacer el acta, sellar el acta y trasladarla al centro de acopio más cercano de la jurisprudencia o circunscripción electoral que nos corresponda, pero no mandarla con una patrulla militar, porque ellos son partido político también y van a estar presentes en las elecciones. Vamos, lo que es claro, lo que es transparente, es transparente. Y estás hablando de organización. Eso es organización, Pedro, no otra cosa. Eso es organización.
Eso es organización. Mm. Esto es organización. Eso es para eso que existen los partidos, la Secretaría de Organización y Electoral. Mira, ¿cómo observas esta genial idea que tiene ahora este sector que está dirigiendo la oposición, que es reconocida por 50 más países, de aplicar ese principio de continuidad administrativa? ¿Qué te parece eso? Oye, mira, es increíble. Hace 3 meses yo lo escribí y se lo mandé a los compañeros de partido. Y yo le digo, estos sinvergüenza critican al gobierno y van a hacer exactamente lo mismo. Porque ellos creen que todavía tienen la voluntad. Por eso yo te acabo de decir, no existe oposición, existe voluntad de cambio en el elector, que son dos cosas diferentes. Y aunque los Twitter y los dueños de los partidos, compañía anónima, que todavía creen que son dueños de voluntades, no vayan a votar, la gente vaya a votar, el pueblo vaya a votar, el elector va a ir ojalá tengamos la madurez suficiente para hacernos respetar después que ganemos las elecciones. Pero ya todos están descubiertos. Yo digo que, mira, hay cosas que son patéticas, pues. Hay situaciones que no solamente dan pena, sino que deberían de ser juzgadas, chico, por un tribunal, aunque sea un tribunal de decencia. ¿Cómo es posible que tú vas a declarar la continuidad administrativa de qué? Si no existe. No existe. ¿De qué? Dicen que Maduro es un impostor. No, que el impostor Maduro, pero si tú le reconociste en mayo las elecciones. No, es un impostor. Si tú le reconociste, mira, me debes 10, sí, te debo 10, tú reconociste una deuda de 10. Con ese tema de que 50 países lo reconocen, lo que pasa es que aquí nosotros sentimos que existe un doble lenguaje. Yo creo que hay que preguntarle a los países qué reconocen ellos. Si reconocen a un supuesto presidente encargado o a un presidente de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional. ¿Ok? Porque por ahí está el cuento. El cuento de que yo te puedo reconocer, pero ¿cómo es eso de que yo reconozco dos países? Ahora, te lo voy a poner más sencillo, pues. Te lo voy a poner más sencillo. Si este señor es el presidente encargado del país y el otro es el otro, o sea, ¿quién es la oposición? ¿Maduro es la oposición de Guaidó? ¿O Guaidó es la oposición de Maduro? ¿Quién es el opositor si tenemos dos gobiernos? ¿Cómo se entiende ese paralelismo? Cuento, eso. Mira, el señor que hace la jardinería aquí en el conjunto de la ciencia donde yo vivo, él es muy gracioso. Entonces me dice, mira chicos, este es el único país del mundo que tiene dos gobiernos que le fregan la vida al pueblo. Sí, es que como la afeitadora, lo que a uno se le pasa, a otro lo remata. Y a la prueba está, pues, todo ese... Mira, yo no sé si estás enterado ya de la situación de los bonos de circo que acaban de... O sea, por Dios, o sea, esa es la gente que queremos que siga gobernando el país. No, chico, no. Entonces, es preferible malo conocido que bueno por conocido. Yo creo que nosotros nos quedan 4 minutos, Pedro. No, es que nos queda. Así que da el remate. Te voy a dejarlo un ratico. Mira, bueno, sí, fíjate. Yo digo que no hay una disyuntiva. Ahorita no, eso de esa disyuntiva que quieren plantearnos entre votar y no votar, eso no existe. No existe porque no puede haber una disyuntiva o no puede verse como o considerarse una propuesta la abstención cuando detrás de ella no hay ningún plan. Entonces, en el 2018, ningún plan alternativo al voto y tampoco lo están haciendo en este momento. Entonces, un llamado loco a la abstención, que yo creo, y en eso uno no puede hacer, en este tipo de cosas no puede hacer predicciones, pero yo creo, tengo la sospecha, al igual que
creo que tú también, que la gente va a salir a votar. Se inició esta semana el proceso de... un No, poco el no, video. porque estaba en ¿Sí reconexión, me pero escuchas? estabas hablando de de los nuevos registros electorales, ¿no? Ajá, bueno, sí, que es bien interesante porque se están dando, la gente está yendo a inscribirse y a hacer los cambios respectivos. Hubo una encuesta en Chacao que se hizo en estos días y esa encuesta arrojó que el 42% de las personas decían que no iban a votar, pero un 42% decía que sí iba a ir a votar. Y estamos hablando a 5 meses cuando ni siquiera ha comenzado la campaña electoral. Entonces, Sí. yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que con fantasías de esas que nos han venido vendiendo, no vamos a llegar a ningún lado. Y la gente también tiene la referencia del 2005. Y la gente sabe que en el 2005 nos llevaron por ese camino y que eso lo único que produjo es que la asamblea fuera toda rojita y que ellos nombraran a todos los poderes azules. Hay que ayudar el planteamiento electoral en dos vertientes. La primera vertiente, fortaleciendo a subir la representación en lista por la uninominal. Eso sería un buen... Ajá, te decía que, ok, sencillo, te lo resumo. El hecho de que los nuevos votantes se estén inscribiendo es un índice de querer votar. Porque si no quisieras votar, no te inscribieras. Y la gente sabe que es una manera de cambiar. O sea, eso lo sabe, que el voto es una manera de cambiar. Los seres más nunca en la vida van a hacer dirigencia. Y segundo, en fortalecer la uninominalidad para disminuir el riesgo de que se nos pase un chivo entre la cuenta de los becerros. De manera unipersonal, no le vamos a dar chance a que nos vengan con listas preparadas. Por otro lado, yo creo que se debe de hacer por circunscripción. Ya no podemos tener gente que vengan de otro lado a decidir a través de un cheque que le mandan la votación o quedarse en casa. Venezuela necesita mucho de lo que estamos pendientes de recuperar nuestra economía, nuestra vida. Tenemos muchísimos problemas, pero entonces también encargarnos de problemas de fascinerosos que el único instrumento que tenemos nosotros que no produce violencia, que es el voto, no lo quieren quitar. Entonces yo digo, bueno, el que no quiera votar, que no vote, pues. Así de sencillo, pero no te pongas inventando de que si esto es así, esto es asado. ¿Tú crees que perfeccionar el cuaderno de votación es lo que necesitamos? Intégrese en esa comisión, pues. Intégrese. No digas que no, que ese cuaderno no sirve, que tal. No, no, chico, intégrate en esa comisión. O sea, forma parte de la solución, no forma parte del problema. Por primera vez en la vida, por primera vez yo creo que estamos a que la verdadera dirigencia local tenga el acceso que tiene, que y si no sabe no importa, aprende.